Hola, estás escuchando Primera Planta, un podcast de la Biblioteca de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. Buenos días desde el taller de radio de la Universidad de Zaragoza. Yo soy José Luis y desde hace unos meses soy uno de los compañeros de la Biblioteca de Economía y Empresa del Campus Paraíso Ignacio Jordán de Aso y quien va a poner voz al episodio de hoy. Como habréis podido ver este curso, las dos sedes de la Biblioteca de Economía y Empresa han organizado sendas exposiciones para dar a conocer y rendir un pequeño homenaje a las primeras mujeres economistas y publicistas, explicando lo más relevante de su trayectoria profesional y de su obra. Como complemento de las exposiciones, habíamos pensado en el podcast y para este episodio queríamos invitar a mujeres publicistas de hoy en día para que nos hablaran de su experiencia laboral y su visión del sector. Y también queríamos, evidentemente, que esas publicistas fueran antiguas alumnas de nuestra universidad, para que de este modo también sus experiencias puedan resultar más cercanas y servir de referencia para nuestros y nuestras profesionales del futuro. Pues bien, estas mujeres publicistas que nos visitan son 4 y se van a presentar brevemente. Buenos días, yo soy Miriam Fustero, fundadora de la escuela online Yo Opositora. Hola, yo soy Lena, he trabajado principalmente en L'Oréal y bueno, soy la más jovencita de todas porque yo acabé en 2021. Hola, buenas tardes, yo soy Nagore, soy una de las socias fundadoras de la agencia de desarrollo web de Cookies de aquí de Zaragoza. Hola, yo soy Andrea, actualmente trabajo en la agencia BamBam, pero bueno, tras una trayectoria, pues aquí seguimos en una agencia de comunicación. Pues muchísimas gracias. Y además, para poder organizar este coloquio, hemos contado en este tiempo y contamos hoy también con la colaboración y participación de las profesoras Pilar Urquizu y Teresa Montaner, a las que seguro que ya conocéis, pero que se van a presentar también. Hola, buenos días. Yo soy Pilar Urquizu, soy la mayor del grupo y yo he sido profesora de las 4 egresadas que tenemos aquí. He sido profesora de comunicación comercial y también de comunicación corporativa. Hola, yo soy Teresa Montaner, soy la coordinadora del grado en Marketing e Investigación de Mercados y también he tenido la suerte de ser profesora de todas ellas. Pues muchísimas gracias también por vuestra presentación. Y vamos a empezar, si queréis, por la primera pregunta que nos suelen preguntar a todo el mundo cuando está estudiando. ¿Por qué marketing? ¿Por qué elegisteis estudiar marketing? Bueno, en mi caso, la verdad es que marketing no fue la primera opción. Yo quería haber estudiado psicología, pero en Zaragoza no había en ese momento. Y yo quería estudiar algo que me permitiese, que fuese creativo o que me hubiese permitido que en el futuro pues cada día fuese diferente y poder realizar muchas tareas diferentes y más creativas. Y bueno, a día de hoy, pues aparte de que en el marketing hay mucha parte también de esa psicología, pues me alegro mucho de haber tomado esa decisión, aunque no fue a lo mejor la primera en un primer momento. Yo la verdad es que lo tenía claro desde muy pequeña, o sea, yo tenía 10 años y yo ya sabía que quería estudiar marketing casi sin saber en qué consistía. Yo tenía claro, al igual que tú, que pues quería un trabajo creativo, que el día a día, cada día fuera diferente y además me encantaba hablar, entonces era como la opción perfecta para mí. Yo, sin embargo, no tenía ni idea de qué hacer. Acabé estudiando marketing iba a decir no de rebote, pero sí que es verdad que por una asignatura de economía de bachiller que digamos que cuando lo estuve estudiando me despertó algo que igual pues el resto no me despertaba nada. Al final estás en bachiller, estás estudiando pues por inercia y porque lo tienes que hacer y es verdad que esa asignatura en concreto dije, vale, igual me gusta un poquito más, quiero investigar, pero incluso cuando hice selectividad eché marketing pues porque dije, venga, vamos a por ello, a ver qué pasa, pero había en la selección desde desarrollo de producto, también está la carrera de Derecho, que siempre digo que ha sido mi carrera frustrada. Entonces fue un poco ir viendo, fluir y a ver qué pasa, y hasta el día de hoy. Bueno, pues la mía tampoco fue la primera elección, la verdad, porque yo quería ser periodista, que a mí Sara Carbonero con el Mundial de Fútbol me marcó muchísimo. Pero la selectividad pues no me fue todo lo genial que me tenía que haber ido y tuve que elegir como diferentes opciones súper rápido. Y dije, AD, marketing, marketing parece ser que es como muy nueva, AD lo va a hacer más gente y dije, voy a optar por marketing. Luego los 2 primeros años no fue muy gracioso, la verdad, porque no me esperaba tanta matemática, tanta macroeconomía. Pero bien, salimos adelante muy gustosamente y oye,
ahora estoy súper contenta. Los primeros años, de todas maneras, en las carreras no suelen ser los mejores. Total. Y Lena, que has dicho que lo tenías claro desde siempre, ¿has tenido algún referente, algo que te dijera, pues es que me atrae por esto, me gusta? Pues mira, realmente el día en el que yo decidí que quería estudiar marketing fue pues como en 2012 o 2013, que mi prima tenía selectividad y ella dijo, yo voy a estudiar marketing, y al final no se metió a marketing porque hizo para estudiar AD, y en ese momento yo no tenía ni idea de qué era. Le pregunté a mi madre en qué consistía y me dijo, bueno, esto es muy nuevo, creo que a ti te podría encantar, y en ese momento ya dije, bueno, esta es la mía. Es un mundo súper creativo, es muy nuevo y al final voy a estar en contacto con la gente, es súper sociable, entonces era lo que yo quería. Y desde entonces es que ni me planteé otras opciones. Una cosa que me viene al hilo, hablando de que Andrea quería hacer periodismo, tú también, pues eso, el contacto con la gente. Nosotros nos hemos enfocado un poco hacia la publicidad, ¿no? Pensando que marketing te lleva directo a la publicidad. Pero también habláis mucho de comunicación. ¿Hay alguna diferencia entre publicidad y comunicación o a qué os referís con cada una de esas cosas? Bueno, totalmente. Yo, por ejemplo, que trabajo en una empresa grande, mismamente en el departamento de marketing está dividido por completo la parte de la publicidad, que hacen pues más tema, pues eso, tanto offline como online, pues todo el tema de Facebook Ads y tal, y luego la comunicación, que no tiene para mí nada que ver, que es pues eso, el contacto con la prensa, el contacto con los influencers, que creo que es mucho más, o sea, obviamente están dadas de la mano, pero creo que es un trabajo más a largo plazo que igual pues hacer una publicidad en Google, que es más en el momento tú le dedicas tu presupuesto y ves resultados. Aquí una precisión docente, ¿sí? A ver, la comunicación es mucho más amplia, la publicidad es una parte de la comunicación y dentro de la comunicación pues eso no solo está la publicidad, está la gestión de eventos, el marketing de influencer, no, las relaciones públicas, o sea que hay muchas más cosas, incluso la gestión de ventas se puede incluir dentro de comunicación. A mí me da como la sensación de que hablar ya solamente de publicidad está como echado viejo, ¿no? Yo creo que es más guay hablar ahora de comunicación porque engloba muchísimas más cosas que quizás antes no se hacían, y ser publicista se ha quedado un poco más viejuno hablando de solamente hago anuncios de televisión o solamente hago cosas de radio, por ejemplo, ¿no? Y ahora la comunicación pues engloba muchísimas más cosas, como ha dicho Pilar, como hacer eventos, brand experience o publicidad en redes sociales, como algo súper concreto, ¿no? Pero yo creo que hablar ahora de comunicación más global está más de moda. Sí, bueno, y sobre todo que haces un evento y se puede apoyar, por supuesto, en la publicidad. Totalmente. O sacas un nuevo producto y se puede acompañar en un evento. Entonces, todo va dado de la mano, sí. Claro, o sea, al final como que dentro de cada área está como esas pequeñitas ramas, o sea, incluso lo que decís antes, ¿no? Hablas de publicidad y muchas veces, o la típica pregunta, ¿no? ¿A qué te dedicas? Y es como marketing, comunicación, publicidad, y la gente se queda igual, porque a día de hoy, o sea, incluso dentro de la publicidad, que al final también es un poco más mi rama, yo no diría que trabajo en publicidad, porque en la publicidad digital, la publicidad de pago, o sea, es que hasta dentro de esa pequeñita área hay como muchas subdivisiones que hay que ser muy preciso, porque si no, eso es enorme. Para mí es que si tú solamente te centras en la publicidad sin pensar en la comunicación global de la marca con que estás trabajando, no va a funcionar esa publicidad, por ejemplo. Es que eso, yo creo que cuando gente de fuera del mundillo piensa en marketing, pensamos pues, el anuncio de la tele o cosas así, ¿no? Más... Y bueno, yo creo que nos ha quedado muy clara la diferencia. Y bueno, pues una vez que estudiasteis marketing, que ya nos habéis contado cómo habéis llegado hasta allí, ese momento de salir al mercado laboral... ¿Cómo fue, no? ¿Qué os planteasteis cuando ya no me quedan escalones que subir académicamente? Para mí, personalmente, fue un poco complicado encontrar como mi lugar, ¿no? Es como que había visto muchas cosas y era como, ¿y ahora qué? Y bueno, me costó un poco como encontrar ese sitio. Quizás me faltaba un poco ver otras opciones, porque yo solamente veía como el mundo corporativo de grandes marcas, y luego yo he trabajado pues más en medianas empresas familiares, y al final me dedico ahora al mundo del emprendimiento, que también es una opción que jamás valoré. Pero bueno, sí que ha sido como un camino, ¿no? De ir descubriendo qué es lo que me gusta más, qué es lo que me gusta menos. Pues fue emocionante, pero a la vez con muchísimo miedo, porque sales con una base, pero en realidad no sabes nada. Bueno, en realidad
sabes muchas cosas, pero no eres muy consciente. Y al final empiezas en un trabajo con necesidades y obligaciones que durante tus estudios o tu carrera universitaria no tenías y de repente pues te das contra la pared y dices, ostras, es el mundo real, ¿no? Ahora tengo que esforzarme e intentar ir aprendiendo más y aprendiendo cada día. Es que es un poco el aprendizaje vital, más que el aprendizaje académico que ya os lleváis de la universidad. En la universidad al final te dan como la herramienta y luego ya tú pues búscate un poco también la vida. O sea, no esperes a que te llegue el trabajo de tu vida. Y yo, por ejemplo, en este caso, así como cuando elegí estudiar marketing, que dije, bueno, fluyo y a ver qué pasa, cuando salí de la carrera opté también por esa opción y decir, bueno, pues ahora tengo que hacer unas prácticas en una empresa que pues igual no toco tanto de marketing, pero por lo menos voy a descubrir pues otras áreas, organización, gestión de personas que también me van a ayudar para poder formarme y el día de mañana acabar en la empresa X. Entonces, en mi caso sí que es verdad que fui como saltando un poco de empresa a empresa, cogiendo todas las prácticas que había en el mundo, que creo que es algo que hay que hacer. Y poco a poco pues mi camino se fue formando. Pero si te quedas quieto o quieta y dices, bueno, a ver ahora qué pasa, ahí está complicado. Es muy interesante eso que has dicho de ir probando como diferentes cosas, porque al final, volviendo al tema de la comunicación, ostras, es que hay agencias especializadas en un montón de cosas. Sí. Pues que sí, consultorías de estudios de mercado, agencias más especializadas en digital, agencias más especializadas en solamente cosas offline. Y al final, o incluso más la diferenciación de o en agencia o en cliente. Y al final aprendes un montón de cosas en cada una de ellas y es súper importante en esta fase inicial en la que estás a punto de salir o acabas de salir, que cojas toda esa experiencia, sobre todo para luego decir, me gusta más esto o me gusta más lo otro. Es que es muy importante, yo creo, cuando te planteas, porque me ha pasado a mí también, descubrir cuál es el abanico de posibilidades que tienes, ¿no? Y para eso, pues, solo hay que probar y conocer ciertas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, pues cuando acabé mi carrera, digamos, iba como muy orientado al ámbito de la educación. Descubrí que a lo mejor me apetecía cambiar y busqué qué posibilidades tengo, ¿no? Con lo que he hecho, y empecé, una vez que encontré, digamos, pues yo creo que puedo tirar por aquí y por allá, pues por ejemplo, quería probar a trabajar en el mundo editorial, ¿no? Pues encontré un curso que hacer de mundo editorial y ahí te explican todas las posibilidades que tienes en el sector, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido también, imagino, bueno, en este mundo de hoy, que siempre es, leas cualquier análisis social te lo dicen, en este mundo que cambia constantemente, formaros todo el tiempo, seguir ampliando vuestros conocimientos, supongo que ha sido también importante. Total, y sobre todo estar en tendencia, o sea, revisar tendencias, porque es que este año se lleva esto, pero el año que viene se llevará a hacer lo otro. O si nos vamos más hacia la parte digital, Google te está cambiando las cosas cada 2x3, Instagram igual, Facebook ya no se lleva, pero el año que viene habrá otra red social que nos volverá locos a todos. Entonces es ya no solamente estar formándonos, sino estar actualizados. Es que incluso en la parte de las bibliotecas, que es ahora donde yo trabajo, todos los estudios actuales hablan de eso. En el mundo cambiando, la propia biblioteca ya no tiene sentido, entonces hay que seguir formándose porque ahora pues hay que, digamos, tenemos otras finalidades de comunicación, ¿no? Y estamos también pues intentando incluir inteligencia artificial para automatizar cosas, etcétera, etcétera. Tienes que estar, da un poco como de agobio, pero tienes que estar como a lo nuevo que sale, porque es que va todo a una velocidad tremenda. Sí, yo creo que cuando estás en la universidad a lo mejor tienes ese pensamiento de qué ganas tengo de acabar esto y dejar de estudiar. Y cuando sales al mundo real te das cuenta de que aún estudias más, de verdad. Sí. O sea, estudias y te formas más, lo que pasa que es desde otro sitio. Porque, no sé, como que lo eliges o es algo más que te gusta, lo aplicas directamente en tu trabajo, entonces te motiva de otra manera. Lo haces sin que sea obligación. Exacto. O sea, lo sientes, aunque sea sí que realmente es una obligación, porque al final tienes que mantener tu trabajo, o es lo que todo el mundo quiere, pero ya lo ves como desde otro ángulo. O sea, dices, bueno, pues me voy a formar de lo que ha dicho Millán, ¿no? Al final de cada parcela que te gusta y que quieres ir aprendiendo, pero o estás, es que no hay otra, no hay opción.
Bien, una vez que ya estéis asentadas en vuestros trabajos, ¿no? En vuestros trabajos actuales me refiero. ¿Cómo es vuestro día a día? En vuestro trabajo, ¿qué más o menos? Entiendo que no todos los días son iguales, pero más o menos, ¿qué es el trabajo que hacéis, ¿no? ¿En qué consiste vuestro trabajo? Toda esta creatividad de la que hablábamos, yo creo que forma parte del día a día. Entonces, sabes igual lo que tienes la primera hora y luego ya el día va desencadenando pues según te va llevando, porque bueno, pues yo por ejemplo suelo empezar los días reuniéndonos para tratar todos los temas del día o todo lo que tenemos pendiente, ver cómo está funcionando, cómo podemos mejorarlo, y luego pues sobre todo yo en mi sector que me dedico más al tema de relaciones públicas, estoy muy en contacto, pues quedando con diferentes periodistas, quedando con diferentes influencers, pasando mucho tiempo en el móvil viendo nuevas tendencias, todo esto que hablabais antes, pues es mucho tiempo ya no solo en la oficina, en esas 8 horas que estás ahí, sino muchas veces fuera de casa, pues vas andando y ves un nuevo anuncio que dices, jolín, esto podría utilizarlo yo en lo mío, o estás en una red social y de repente ves un perfil que te puede encajar para cierta campaña. Entonces va mucho más allá de esas 8 horas en las que tú estás en la oficina. En mi caso, al tener la empresa, pues un caos. Un caos que hay que buscarle el orden. Entonces, a mí, pues bueno, en la agencia ahora mismo estamos 5, entonces cada uno sí que es verdad que tiene como su papel, pero al final pues te toca desde gestionar proyectos, llevar los proyectos, que en este caso pues es de lo que yo hago, que es el servicio de publicidad digital, pero también gestionas esos proyectos, gestionas personas, gestionas la agencia, porque al final la agencia realmente debería ser como tu cliente principal y no lo es, y es un error. Entonces el llevar eso, pues bueno, pues al final cada día es diferente, o sea, tienes que intentar buscar un poco el orden en ese caos que nunca desaparece, pero no te aburres. Efectivamente, nunca te aburres. Y yo por lo menos cada día es diferente, cada día es una cosa nueva y pues no lo sé, un día estándar o por decir algún día de la semana, pues puede empezar leyendo 100 emails que tienes nuevos del día anterior. Sigue que tienes un shooting con una marca, terminas reuniéndote con un cliente totalmente diferente a todos los proyectos que has visto a este día y terminas, pues por ejemplo, en un montaje nocturno montando un stand o un evento para el día siguiente empezar. El día siguiente pues duermes un poco pero sigues, o sea, no para, nunca. Sí, al final es que el mundo del marketing es algo que, pues eso, que nunca para, ¿no? Como decías tú. En nuestro caso es como que nos dividimos mucho entre lo que es para nosotras el trabajo directamente en contacto con las alumnas, ¿no? Que es esa gestión, ese dar las clases, ese soporte, y luego otro, lo que es la gestión de la empresa, que como decía Ana Gore, ¿no? Que es que, o sea, que es muy importante, pero que muchas veces por querer dar lo mejor a tus clientes o tus alumnas, pues a veces se deja atrás, ¿no? Y sí que es muy importante porque es la base para poder entregar el servicio, que es lo más importante. Es que eso yo creo que no lo tenemos tan en cuenta. Yo cuando pensaba os imaginaba en vuestros trabajos, pues me venía a la mente como, no sé, la típica empresa de publicidad de una película, de una serie que es como súper guay. Emily en París. Que tienes, yo qué sé, mesas de ping-pong y máquinas de Coca-Cola y este tipo de cosas. Entonces me lo imaginaba así, como un poco caótico y tal, pero bueno. Me encanta que lo dejéis claro como, sí, es así, es todo un jaleo. Y luego volveremos al tema del emprendimiento porque también es interesante eso que contáis de que, digamos, no es solo el trabajo que tenéis con los clientes, sino la gestión de la propia empresa en sí, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos más pausadamente de ello. Y otra cosa que me venía mientras estabais hablando es que eso rezuma creatividad por todas partes, ¿no? Entonces, toda esta creatividad que tenéis que desarrollar en vuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos que hacer para tal cliente tal cosa, ¿no? O tal otra. ¿Cómo es ese trabajo creativo? ¿No? Que yo creo que es lo que más le atrae a la gente de esto. Yo creo que nosotras estamos ya como demasiado acostumbradas y no es lo normal.
No es lo normal poder llegar a tratar al día como 6 proyectos diferentes para un público totalmente diferente cada uno de ellos, pero bueno, al final yo creo que entras en la rueda en base a tendencias, cosas que te inspiran a lo largo del día, plataformas en las que te puedes inspirar. Por ejemplo, a mí Pinterest me encanta y me inspira un montón, desde para diseñar un stand o para hacer cualquier tipo de activación para un evento, me inspira muchísimo, o incluso la competencia. O sea, al final tienes que aprender de los mejores y fijarte en los mejores. Y ya no solo copiar, sino inspirarte en ellos, ¿no? Pero, y luego estar rodeado de gente que también pues sea muchísimo mejor que tú, pues sobre todo, ¿no? Porque al final tú tienes una idea, pero lo complementa tu compañera, o viene tu compi y dice, oye, pues si unimos esto con esto y con este ejemplo que tengo, ostras, al final salen cosas chulas. Pero yo creo que el trabajo en equipo es fundamental. Que llega un momento que tengas que aprender no solo de tus compañeros, sino también de incluso de otras cosas que ves por ahí, un poco de esponja, ¿no? De ir pillando todo lo que llega. ¿Tenéis alguna experiencia más de cómo se trabaja? Totalmente de acuerdo. Creo que el momento brainstorming es el mejor momento de cualquier campaña, y luego también creo que, pues lo que decías, que nosotras que estamos acostumbradas y que es nuestro día a día, al final esta creatividad se potencia, porque quizá tú en el momento en el que llegas a ese puesto de trabajo el primer día no estás tan acostumbrada y quizá no se te ocurren tantas cosas o tantas posibilidades, y cuando ya llevas 1 mes, 2 meses, 3 años, la creatividad que tienes es, o sea, muchísimo más que con la que empezaste. Es como que tenéis que ser creativas por obligación, ¿no? Es como tenemos que buscar soluciones, ¿no? Yo creo que también forma parte, yo creo que un poco de la personalidad, ¿no? De las personas que nos dedicamos a esto. O lo que decías tú, de repente estoy a las 11 de la noche en la cama a punto de irme a dormir y digo, ostras, esta marca ha hecho un evento ahora mismo con esta influencer, qué guay, ¿no? Y dices, pues bueno, igual para la campaña de Navidad pues podríamos colaborar con esta chica o hacer algo similar. Al final es que no tienes un horario de trabajo realmente, ¿no? O sea, es toda la implicación que quieras tener elevado al cubo. Para mí a veces es que tenemos ideas por encima de nuestras posibilidades. Es como, o sea, hay que priorizar esto porque, claro, cuando tienes una empresa también quieres hacer muchas cosas, ¿no? Y es como, vale, pero vamos a priorizar esto ahora y la planificación es, dentro del caos, ¿no? De la creatividad, también hay que decir, vale, esto ahora, porque no siempre se tiene recursos para hacer todo a la vez, ¿no? Entonces también eso es importante. Y dentro de este mare magnum de ideas que os vienen, ¿habéis sabido, digamos, os habéis orientado a un sector en concreto? Es decir, tengo mejores ideas para este tipo de cliente, ¿no? Tengo mejores ideas para otro. ¿O estáis totalmente diversificadas? En mi caso, la mayor parte de mi carrera que llevo hasta ahora he estado en el sector de lujo, que es un sector muy suyo, que requiere, pues, tienes que conocerlo muy bien, porque el cliente al final que tienes en el sector del lujo no tiene nada que ver con el cliente del gran consumo o otro tipo de clientes. Entonces, es cierto que es muy enriquecedor y que trabajar en el sector del lujo pues te da muchas posibilidades. Pues, tema presupuestos, por ejemplo, no tiene nada que ver con un cliente pequeño o un cliente local, pero hay que estar muy especializado porque es muy diferente. Yo, en mi caso, cuando trabajas en agencia de desarrollo web y marketing digital, sí que es verdad que es más común tocar diferentes tipos de sectores. O sea, a no ser que seas alguna agencia especializada, pues, o sector turismo o automoción, que no suele ser, vamos a decir, como lo común. Ahí, pues bueno, pues te toca un poquito de todo y, o sea, yo personalmente lo agradezco también porque aprendes un poquito de todos los sectores, de todos los públicos. Entonces, bueno, siempre a mí me viene bien ir cambiando un poquito y conocer diferentes opciones de todos los sectores generalmente. Yo sí que estoy especializada en un departamento concreto. De hecho, la agencia en la que trabajo pues tiene 4 departamentos diferentes, que es el departamento digital, pues donde se llevan, pues, por ejemplo, redes sociales, diseño de páginas web, etcétera. Luego está el departamento de diseño gráfico,
pues para hacer identidades de marca, ayudar a los compis de digital a hacer los diseños de web, etcétera, ¿vale? O gráficas para diferentes campañas. Luego está el departamento audiovisual, que es un poco de generación de contenidos, y yo pertenezco al departamento de eventos y brand experience, que es un poco más, si hablamos de teoría, pues sería la parte offline del marketing. En mi caso es que al tener una empresa tan dirigida en un cliente, ¿no?, que son los opositores, pues solamente hay un tipo de cliente, totalmente ¿no? especializado. Sí, está totalmente especializado, pero bueno, al final tú también, o sea, nosotras también nos nutrimos de muchos otros sectores, ¿no? Porque al final, para el tema de la creatividad que hablábamos, no solamente nos centramos en ver lo que pueden hacer otras marcas, sino en ver qué es lo que se hace en el sector en general, ¿no? Me llama un poco la atención esto que decís de los eventos. ¿Cómo definís un evento? Porque yo no me lo acabo de... O sea, me lo imagino y veo a los influencers pasando por un photocall y no sé qué, pero no sé si eso es realmente así. ¿Cómo es un evento? Pues de hecho es gracioso porque en Bam Bam siempre decías departamento de eventos, pero claro, ¿qué defines como evento? Y al final le han añadido la coletilla de brand experience por intentar ampliar un poco más el rango, pero bueno, como evento pues podemos definir pues al típico, yo qué sé, una empresa muy grande que quiere celebrar la Navidad con todos sus empleados y quiere hacer una cena, pues todo lo que implica un evento, pues reservar un espacio para 400 personas que no es fácil, una banda de música que actúe, la decoración de mesas, simplemente la invitación, etcétera, pues eso sería un evento básico. También podemos definir como evento un centro comercial que te llama y te dice que quiere Black Friday, cómo podemos potenciar las ventas en el centro comercial. Pues diseñas una campaña que implica hacer un stand promocional, etcétera. O yo qué sé, o incluso llega una reconocida marca de hamburguesas a Zaragoza y te dice quiero abrir a lo grande y quiero hacer un fiestón. Tengo que invitar a un montón de influencers o gente reconocida de Zaragoza y sobre todo tengo que destacar en base a otras cosas que hayan hecho. Y ahí viene la creatividad tan famosa. Pues que rodeado de tanto es muy fácil que llegue a salir. Y vamos, comentando de vuestras empresas y vuestros trabajos actuales, ¿tuvisteis que emprender en algún momento para, digamos, tener el trabajo que tenéis ahora? ¿Qué tal ese emprendimiento? ¿Fue difícil? No sé, ¿tuvisteis ayuda? ¿Lo hicisteis porque necesitabais emprender o porque teníais una idea y dijisteis quiero desarrollarla, ¿no? En mi caso, emprendí porque quise, o sea, nadie me obligó, pero es verdad que al principio emprendí como tipo freelance y me dedicaba al tema del marketing, diseño web y tal, y luego todo eso desembocó en la empresa que tenemos ahora más hacia opositoras. Pero la verdad es que si ahora, o sea, nunca me lo hubiese imaginado, o sea, no había un plan para hacer esto, pero bueno, es lo mejor que me ha pasado, la verdad. Pero tampoco ha sido fácil, ¿eh? O sea, no ha sido fácil. Pero qué maravilla. En mi caso también fue, o sea, por voluntad propia. O sea, como he dicho antes, pues al final yo cuando empecé en el mundo laboral, pues fui cogiendo prácticas pues en varias empresas, tanto en cliente final como en agencia. Y digamos que el punto de inflexión fue el trabajar en una agencia durante 3-4 años y decir, vale, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué plan de carrera tienes por delante? Que en una agencia lo tienes porque al final tú puedes crecer o en horizontal o en vertical según un poco tus inquietudes. Pero sí que es verdad que yo me considero una persona bastante inquieta y siempre como, vale, he conseguido esto, pero quiero un poquito más o me quiero poner como unos retos un poco más grandes, ¿no? Y es verdad que en mi cabeza siempre había estado en algún momento el emprender. Sí que es cierto que no sabía el qué, o sea, no tenía claro si iba a ser una agencia de desarrollo web, una agencia de marketing o algo que no tuviese nada de relación con el marketing, que también me hubiese aventurado a hacerlo. Se me planteó la posibilidad de hacerlo porque, bueno, la empresa la he montado con 2 socios más. Uno de ellos era compi mío del trabajo que dejamos y a la otra persona, de hecho, yo ni la conocía.
ellos dos se conocían y fue un poco también experimento de decir, vale, a ver qué pasa. Y fue un poco así. La verdad que ellos me pusieron el camino bastante fácil también. No es lo mismo emprender igual una persona que 3. Y un poco empezamos así, a nivel de facilidades y demás, o si fue difícil o no. Simplemente he hecho la vista atrás y lo recuerdo como algo bonito y lo volvería a hacer. O sea, no sé si lo mismo o de otro tipo de empresa, pero es algo que volvería. Yo quería añadir simplemente que creo que en este caso del emprendimiento es importante, es como yo me voy preparando para cuando viene la idea, ¿no? Porque a veces es como que estás buscando la idea y la idea si la persigues no viene. No viene. Pero yo siento que yo me he ido preparando, me he ido formando y ha habido momentos en mi carrera que era como, ¿y yo qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, no? Pero de repente todo eso se unió pues con mi socia, que ella pues es funcionaria, tiene 2 plazas, tal, y es como, vale, pues con su método y todo lo que yo sabía es como creamos la empresa, ¿no? Pero que habéis aprovechado lo exacto, que teníais, sí, lo que teníais, pero que son sinergias de que potencial. Es que surge, o sea, va surgiendo solo. Obviamente es en tu caso, por ejemplo, que era como no me lo espero, pero bueno, lo que dices, ¿no? Si vas al final como formándote en varias áreas y luego te rodeas de gente que casualmente pues tiene como mismas inquietudes y mismos objetivos, pues al final surge la idea. Yo, por ejemplo, es verdad que si no se me hubiesen planteado por el camino, pues mi socio Guillermo o mi socio Alberto, pues igual ahora mismo pues no sé dónde estaría, porque igual por mí misma pues te da como más miedo, ¿no? Al final montarte pues una sociedad con 2 personas más se lleva de otra manera, pero al final luego la vida te va poniendo un poco en su sitio. ¿Y la experiencia antes que has comentado, creo, Miriam, de ser freelance? ¿Cómo la definirías? ¿Qué tal? A ver, imagino que habrá experiencias de todo, ¿vale? En mi caso me pilló en un momento en el que yo era freelance, pero a la vez tenía muchas cosas que trabajar, entonces me costaba mucho ponerme en valor, la confianza, entonces fue una experiencia a la vez que era freelance de trabajar muchas habilidades que creo que son importantes y que a lo mejor no había desarrollado antes, de ponerte en valor, de confiar en lo que haces, de saber venderte, pero no desde el... No sé, que aquí en España la palabra venderse está como un poco... No está bien vista, pero en realidad es saber defender lo tuyo, ¿no? Y decir, oye, que yo sé que yo puedo ayudarte en esto. Y bueno, ha sido un trabajo de desarrollo personal, ser freelance, la verdad. Que también yo creo que forma parte del aprendizaje que comentábamos antes, de ese hay que desarrollo ser muy valiente vital. y muy agudas, así que enhorabuena por vuestra parte, porque no todo el mundo tiene esa valentía. Bueno, yo como profesora veo que el marketing y la comunicación ha pegado un cambio impresionante desde que yo empezamos el grado en el año 2010 ahora, ¿no? Y entonces me gustaría, eso, en vuestros trabajos, que me comentarais los principales cambios, cómo ha sido, ¿no?, la evolución. Y sobre todo me encantaría que hablarais de la IA, ¿no?, y de cómo va a influir la IA en todo vuestro trabajo. Bueno, al final es lo que hablábamos antes, o sea, está todo en continuo cambio. O sea, yo, por ejemplo, digamos que dentro de la publicidad, como comentaba antes, sí que estoy pues especializada más en la parte de publicidad digital. Yo recuerdo el primer trabajo que tuve en el que tuve que hacer anuncios en Google, en concreto en la plataforma de Google Ads. Ahora mismo, o sea, es que no hay color de lo que era esa interfaz a lo que hay ahora. Entonces, y estamos hablando de... ¿Cuántos años puede haber diferencia? No sé, 7, más o menos, por echar un poco así al aire. Entonces, es que cambia todo tan rápido que te asustas, pero bueno, al final tienes que estar en continuo aprendizaje. Y lo que comentabas, el tema de la inteligencia artificial y llevado también a la parte de Google, es que te levantas y ya no es que hayan pasado 2 años y va a haber un cambio, no, es que día tras día hay cambios. Entonces, es verdad que hay que estar sumados en el carro de todos estos cambios y que hay que aplicarlos en el día a día, pero también hay que ir un poco despacio porque al final, como todo el mundo sabe de todo el mundo dice, no, es que esto es lo mejor, esta herramienta ha salido, como vale, calma, porque va deprisa, pero tampoco es como para, venga, ahora tengo que aprender de esto, mañana de lo otro, o sea, es un poco loco todo, pero al final hay que tenerlo en cuenta para sacar el trabajo adelante. Y yo creo que toda la parte de la inteligencia artificial, que al final se ha escuchado un poquito de todo, creo que nuestros trabajos de tanto de publicidad, comunicación y demás, obviamente no van a desaparecer, pero sí que es cierto que la forma en la que enfocas ya no es tanto, digamos, como tan operativo, sino que hay más de estrategia. Entonces, cuanto más sabes en todo ese campo,
creo que al final la inteligencia artificial es un impulso. O sea, nadie va a sustituir a nadie, pero es verdad que cuanto más conocimiento tiene una persona, pues la inteligencia artificial lo que va a hacer es ayudarte a impulsar en todo ese camino. Entonces, creo que hay que tomar, o la forma en la que yo lo veo es que hay que tomar un poco ese camino. Yo me sigo formando, sigo sumándome a todas las novedades que hay, empapándome un poquito de todo y gracias a la inteligencia artificial pues voy a impulsar un poco todo ese conocimiento. Yo también, o sea, creo que al final te tienes que apoyar de todas las herramientas que van saliendo. Al final no es algo negativo, sino algo positivo para ti porque te refuerza. Te refuerza, te hace ser más productivo y te ayuda a llegar a más cosas, ¿no? Y respecto a lo del cambio y la evolución, pues sí, al final, pues bueno, yo solamente llevo en el sector 10 años, pero yo recuerdo que mis primeros eventos eran con una tarima, una pantalla de fondo y un roll-up. Para quien no sepa qué es un roll-up, es un cartel plegado que sale para arriba. Y ahora no tienen nada que ver los eventos que hago con mis compañeras, ¿no? O sea, absolutamente nada que ver. Bueno, y que hay que tener en cuenta que hemos tenido una pandemia por medio que ha cambiado totalmente las tendencias. O sea, yo antes hacía súper eventos, pues una presentación a prensa con una localización inmejorable, con un presupuesto increíble y con una convocatoria a lo grande. Y he pasado a hacer convocatorias online de presentaciones de nuevos productos, nuevos lanzamientos. Entonces, pues también un poco la dinámica de ir adaptándose a lo que va surgiendo. Poco se habla de lo normalizado que tenemos el uso de herramientas en cuanto a reuniones online. O sea, el hecho de estoy en mi casa, tengo una reunión con un cliente o lo que dices, ¿no? A la hora de ir para un evento, cualquier cosa, las facilidades que incluso hay ahora que la propia herramienta pues te hace tu transcripción, tus resúmenes, tus checklists de lo que tiene que hacer cada persona, o sea que hemos normalizado también una serie de tareas, ¿no? y del día a día que a veces asusta. Las nuevas herramientas o elementos de comunicación que van surgiendo. Ostras, es que cuando yo empecé, yo juraría que los influencers no existían. Y si existía una Dulceida que publicaba un vídeo en YouTube y ahora los eventos, los invitados son todos influencers, ¿vale? Influencers de 1 millón de seguidores hasta los 20.000 que están empezando y también están ahí, ¿sabes? Al final los eventos parece que solamente se dirijan a este tipo de perfil que es un nuevo elemento de comunicación, una herramienta. ¿Y cómo es el trabajo con los influencers? Complicado. Lo resumiremos en complicado, pero bueno, Elena seguro que me puede ayudar en esta parte porque yo tampoco estoy súper enfocada aquí, ¿no? Pero, ostras, es que al final levantas una piedra y te salen 40. Entonces es súper importante ahora, de especialistas como nosotras, el saber elegir al influencer correcto para la campaña en concreto, ¿no? Porque al final, pues una campaña o un evento de un producto cosmético no puedes meter a cualquiera, ¿no? O sobre todo, pues yo qué sé, son productos de lujo que va enfocado a un perfil que tiene, económicamente hablando, un perfil alto. No puedes invitar a un influ que sus seguidores son niñas de 15 años, por ejemplo, ¿vale? Al final tiene que ir todo súper segmentado y que no solamente levantar la mano y decir tú y tú, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, yo creo que al final se está poniendo el sector un poco complicado y desde aquí pues digo un poco que quien quiera ser influencer, por favor, que se especialice, que sea creativo, que al final pues cafeterías, todo el mundo sabe las cafeterías que hay, la comida, las hamburguesas nuevas, entonces pues que seamos un poco más originales, porque al final es que las empresas de comunicación lo notamos. En cuanto alguien destaca en algo, ostras, es que va a ser el primer invitado a esa activación, ¿no? Y como no destaques, pues bueno, en esto y en todo no vas a existir. Sí, o sea, es que al hilo de esto que dices,
creo que en España somos uno de los países en los que más influencers y microinfluencers tenemos. Claro. Entonces, las marcas tenemos un abanico tan grande de diferentes perfiles que muchas veces está tan saturado el mercado que necesitas especializarte. Yo, por ejemplo, para la marca en la que trabajaba teníamos diferentes segmentos, pues desde fragancia hasta cosmética. Entonces, muchas veces lo que nos encontramos era que para presentar o para publicitar X crema no teníamos ningún perfil que se adaptara a ello porque no existía nadie que se hubiera especializado en ese sector. Entonces, justo lo que tú dices, que no todo vale y no cualquiera vale para todo, que se nota mucho cuando un influencer lo hace porque realmente es pasional a cuando lo hace como venga, voy a probar a ver qué sale porque es lo que está de moda, subir un vídeo a TikTok o a Instagram y a ver qué pasa. Entonces, nosotros lo notamos, pero es que incluso ellos mismos a diario les invitan a 1000 eventos. Entonces, ellos también se han vuelto al mismo tiempo mucho más críticos a la hora de decidir voy a este o voy al otro. O sea, a ellos tampoco les vale todo. Entonces, yo creo que hace falta esa especialización porque al final no deja de ser un trabajo. Entonces, igual que yo estoy especializada en comunicación, ellos también tienen que encontrar un poco pues, su nicho. Y ojo que no estamos diciendo que no sea una herramienta de comunicación útil, ¿eh? Al revés. O sea, creo que cuando se hace bien es muy útil. Pero claro, es que antes decías, mamá, quiero ser artista y ahora es, mamá, quiero ser influencer. Entonces, es que... ¿Y qué buscáis en los influencers? Con lo que ha dicho Elena, a lo mejor no eso de que sea más pasional, de que sea natural, no sé si decirlo así. ¿Buscáis algo en concreto? ¿Depende del sector? O porque entiendo que con lo que habéis contado estáis a la búsqueda todo el tiempo de influencers que os puedan ayudar. Totalmente, o sea, es una búsqueda continua porque cada día hay un nuevo influencer nuevo. Entonces, realmente lo que yo estoy viendo últimamente es que ya casi no importa tanto los números como que te tenga 1 millón de seguidores, que igual tiene 20.000 y si lo comunica súper bien, tiene un público súper fiel, es igual de válido que una persona que tiene millones de seguidores. Entonces, es más la forma en la que lo comunica, esa especialización de la que hablamos y que al final también te lo ponga fácil como marca. Al final, cuando eres un perfil que eres muy grande quizá y que no das facilidades o que pues es más difícil la relación que tienes con él, esto también se nota. Entonces, por la parte de la marca también pues no deja de ser un trabajo, ¿no? Es la cara visible que le van a dar a tu marca y a tu producto. Entonces, pues tiene que estar muy acorde a lo que quieres mostrar. Sobre todo que sean profesionales. Profesionales tanto a la hora de tratar con ellos como al contenido que van a generar para tu marca. Luego, por ejemplo, decía Elena, pero algo súper fundamental es, por ejemplo, te contrata una empresa, un restaurante de Zaragoza, te quiero invitar a cenar a tanta gente para que me promocionen el restaurante. Y dice el dueño, no, es que quiero este perfil que es súper grande, ¿no? Y tiene 120.000 seguidores. Y al final dices, ya, pero de esos 120.000, ¿cuáles son de Zaragoza? ¿Cuáles realmente te están interesando? Porque es que igual te interesa mucho más el perfil que tiene 35.000 y el 90% es de Zaragoza, ¿vale? Porque al final, ¿para qué quieres promocionar a alguien? No, y es que de hecho la tendencia que hay ahora es a perfiles cada vez más pequeños. Total. O sea, se está enfocando muchísimo más hacia Pero y también porque vienen como con muchísimas ganas, sí, hacen las cosas muy bien. Están más comprometidos. Están comprometidos. Y esa naturalidad que dices, sí, o que usas, creo que al final cuando estás empezando, eso al final también se nota. Y en este mundillo que yo es verdad que lo veo desde fuera, porque profesionalmente no me ha tocado, sí que es cierto que al final ves que cualquier persona ahora es influencer pues porque toca y ya está. Y eso al final, como bien decían ellas, es un trabajo igual que otro y al final en trabajo tienes que estar y tienes que hacer las cosas porque realmente te gusta, te sale, no porque toque. Y eso al final a la larga yo creo que las marcas lo notan. E igual que la elección de influencer, dependiendo del público al que os queréis dirigir, entiendo que no todas las redes sociales o no todo el trabajo en redes sociales vale para el mismo trabajo, ¿no? ¿Cómo trabajáis con las redes? Pues igual que cuando eliges cualquier otro medio de comunicación, ¿no? Pues al final, ¿dónde está tu público? Es donde tienes que ver. ¿Y cuál es tu objetivo? Pues hay redes sociales que están más enfocadas a un público que a otro.
dependiendo del contenido que vayas a generar, pues también es más adecuada una red social que otra. Pero es que es igual que cuando decides salir en el periódico o en la radio en vez de colgar una lona gigante en Plaza España de Madrid. Incluso con las propias redes de vuestro trabajo, ¿qué intentáis potenciar? ¿Cómo intentáis llegar? En nuestro caso, utilizamos las redes porque, bueno, mi socia tiene una marca personal, ¿no? Entonces, como ella es referente de este sector, ella comunica a través de sus redes. En este caso, sobre todo, nosotras potenciamos Instagram, es con la que ella empezó y es la que más trabajamos. También nos movemos por YouTube. Pero, por ejemplo, TikTok, ¿no? Que es una red que todo el mundo ve a TikTok, pero es que en TikTok, pues la edad de la gente que está ahí, pues a nosotras no nos interesa, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que me estoy haciendo ya mayor porque ya no tengo TikTok. Yo tampoco. Yo voy a confesar, y es que cuando buscaba las preguntas sobre redes, me olvidé completamente de TikTok, porque para mí ya está fuera de... Sí, Elena igual no. No, yo de hecho paso más horas en TikTok que en cualquier otra red social. Está obligada. Sí, es que te metes y no sales. No, Yo la tengo es ahí peligroso. escondida. Pero es que creo que decía Nagore también lo de la naturalidad, que sean profesionales y tal, que los nuevos llegan con muchas ganas. Yo creo que llegan ya, para ellos es la normalidad total. Aparte, sí. O sea, se han criado ya con influencers y coger una cámara... También lo pensaba, sois más o menos de mi edad, cuando teníamos 20. Total. Que aquello ¿Dónde era, ha quedado eso? subíamos cualquier Que cosa. seguramente la gente que nos esté escuchando... Una buena red social. La huella digital. Era ahí. naturalidad total. Y Eso ahora sí. ves cuentas, pues eso, vídeos o cuentas de Instagram o lo que sea, y están las fotos perfectas, editadísimas, los posts estudiados, las historias, no sé qué. Eso ha cambiado también mucho. Yo creo que tiene que ver. Ha cambiado mucho. Y también hay que tener cuidado con lo que subes, ¿no? O sea, porque Sí. al final Sí. también, pues si alguien luego quiere ser influencer, ¿no? También lo que hayas hecho antes es importante y lo que haya quedado ahí, ¿no? De esa huella. Entonces eso también hay que tenerlo. De hecho, en los eventos siempre tiene que haber como un punto instagrameable, ¿no? El sitio para que la gente se haga la foto y todo al final es instagrameable. El vasito donde vas a dar el café a los invitados que tenga un diseño. El photocall para que luego puedan publicar las cosas. El ramito de flores. O sea, es que tienes que buscar como el doble sentido para poder generar la foto y para que la gente lo suba. Y bueno, al hilo de las redes sociales, cuando planteáis, entiendo, campañas o trabajos para gente joven, las redes son un must, ya que utilizamos anglicismos. ¿Cómo planteáis una campaña para gente joven? ¿Qué tiene que tener? Andrea, por ejemplo, ¿qué elementos buscáis potenciar? Bueno, al final, ya sea para gente joven o para gente mayor, al final todo mensaje, o sea, toda campaña tiene que partir de un mensaje que esté adaptado al público. En este sentido, si hablamos de público joven, pues tiene que tener una jerga en la que hable la gente, pues con tengo FOMO, esto me renta mogollón y estas cosas, ¿no? Pero sobre todo, pues también adaptarlo a colores, con formas y sobre todo activaciones, ¿no? Porque cuando se diseña una marca, luego al final va todo acompañado de un plan de comunicación, que Pilar estará súper orgullosa, pero Sí. tiene que ir todo acompañado de un plan de comunicación donde no solamente se diseña una identidad de marca o un restyling, sino que va acompañado de activaciones y acciones complementarias, ¿no? Y esas acciones pues tienen que ir un poco vinculadas al público joven. Bueno, pues veo que detrás de todo lo que estáis contando hay muchas técnicas, muchas herramientas, mucha estrategia que son cosas que habéis estudiado en la titulación, que igual al principio había cuestiones que decíais, uy, qué rollo esto, ¿no? ¿Por qué tengo que ver estos temas? Pero creo que os han servido o luego se aplican en el mundo real. Ahora me gustaría haceros una pregunta, pensando ya, como me pongo en papel coordinadora, pensando en los estudiantes que pueden empezar ahora el grado o los que tenemos estudiando, ¿qué consejos les daríais, ¿no? ¿Qué competencias, qué habilidades pensáis que es recomendable que desarrollen? ¿Qué cosas que hicisteis vosotras durante los estudios pensáis que merecen la pena o de qué cosas os arrepentís no haber hecho? ¿Qué les diríais a los estudiantes actuales? Sobre todo que sean curiosos. Que tengan curiosidad,
por ir más allá, porque al final cuando sale de ti parece que lo coges con más ganas, que igual lo que te explican en clase hay algo que se te queda ahí en la cabeza, pues que vayas más allá y sobre todo, para mí, esencial, que hagan prácticas, que lo lleven a la realidad, porque es en el momento en el que le van a dar sentido a todo lo que han estado viendo estos años de atrás y en el momento, pues lo que comentabais antes, que al final el probar es lo que vas a decir, vale, pues voy a ir por aquí, voy a especializarme por esto, para mí es sobre todo principal. Es que al final el trabajo de tus sueños no acaba, no empieza en el momento que acaba la universidad. O sea, es algo que te tienes que ir trabajando tú y es un poco también prueba y error. O sea, si tienes en la cabeza que vas a estudiar marketing porque vas a trabajar en una súper multinacional con unas expectativas de la leche, pues siento decir que esa no es la realidad. O sea, al final eso puede llegar, pero no ya. Entonces, como bien decía ella, o sea, tienes que ser súper curioso, súper curiosa, con ganas también de aprender de otros ámbitos que no tienen que ser solamente el marketing, que al final el marketing es una disciplina muy amplia, sobre todo actitud. Con actitud llegas a todos los sitios, entonces tienes que intentar sacar también un poco el trabajo por ti mismo, o sea, ser un poco también autodidacta. O sea, ahora mismo hay muchísima información fuera de la universidad que hay que ponerse a ello, hay que estudiar, hay que formarse y hay que estar en continuo aprendizaje. Si no tienes esas ganas de seguir estudiando, seguir informándote, pues el marketing no es tu sitio. No. Entonces, con ganas se llega mucho más lejos que con formación como tal. O sea, la formación hay que tenerla, pero si tienes ganas y tienes actitud, al final conseguirás ese trabajo. Y sobre todo tirar la piedra lejos. O sea, yo creo que las prácticas es un momento fundamental para tirar alto, ¿vale? O sea, no te consueles o no te conformes con la primera empresa, ¿no? O sea, creo que es más fácil poder acceder a una gran empresa estando de prácticas que luego cogiendo un puesto, ¿no? Pues, por ejemplo, yo qué sé, Zaragoza, Adidas, ¿no? Ostras, prueba a hacer las prácticas allí. O otras empresas grandes de Zaragoza, un Picolín, un BSH, ¿sabes? Tira la piedra alto desde el principio y luego ya la irás recogiendo la cuerda, pero... Bueno, y yo soy súper fan de las autocandidaturas a las empresas. O sea, creo que ella dice muchísimo de ti el presentarte ante una empresa, mandar tu currículum y decir, oye, mira, estoy súper interesado, quizá no tengo la mayor experiencia del mundo, pero mira, esto es lo que yo puedo aportar. Y ya dice mucho esa actitud que comentabas. Y pasar las entrevistas. Qué sudadas pasé yo en mis primeras entrevistas. Pero es que eso al final también te curte. O sea, yo ahora desde mi lado empresa, que al final me toca hacer entrevistas y me toca que me lleguen currículums, obviamente pues no tenemos una empresa de 40 trabajadores, entonces las necesidades que tenemos internamente a la hora de contratar se reducen, son más pequeñitas, pero cuando necesitas hacer entrevistas me da igual que sea prácticas o no, agradecemos mucho lo que dices, ¿no? Esas autocandidaturas. Yo recuerdo salir de la universidad, terminar las prácticas que tenías que hacer y decir, vale, ahora, ¿qué hago? Pues coges LinkedIn, te repasas todas las empresas y empiezas a echar la autocandidatura tanto a grandes empresas como a pequeñas, porque luego también en las pequeñas se aprende mucho. O sea, incluso más que en grandes corporaciones, porque tocas, es que volvemos a lo de antes, muchísimas áreas que es que luego te van a ayudar a tener herramientas, pues igual para formar tu propia empresa o no, pero eso al final hay que hacerlo. Y por eso hay que tener como el abanico grande. Sí. En la pequeña aprendes mucho y quizás la empresa grande te da un buen currículum para abrirte puertas a otro sitio. También aprendes, desde luego, pero el trato personal en la pequeña es muchísimo más cercano. Eso es. Y eso, y no os olvidéis de las especializadas, trabajar en agencias. Totalmente. Que la agencia te curte. Eso es. La agencia te curte es como el ejército del marketing. Creo que es esencial pasar por el mundo agencia. Totalmente. O sea, creo que valoras mucho más todas las opciones una vez que has pasado por agencia, porque al final te da más opciones pues de estar quizá en la parte más de publicidad, en la parte más de comunicación, en la parte más de influencers. Creo que es el ámbito perfecto para probar.
Sí, conocer sectores distintos. Exacto, ¿no? O para dejar el marketing, que también puede ser. Para darte cuenta de que, que no te gusta y hacia dónde te gustaría dirigir. Es que es frenético, o sea, el ritmo de la gente es frenético, pero te curte muchísimo y es necesario. Bueno, y no pasa nada, ¿no? Entiendo que estás haciendo un determinado tipo de trabajo y de repente dices, oye, yo quiero reorientarme, algunas lo habéis hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues que la vida se puede cambiar. Por supuesto. Totalmente. Y yo no sé vosotras, pero yo sobre todo echo en falta pues la gente que entra de prácticas. Preguntad, levántate, levanta la mano, pide cosas, quieres esto, pídelo, quieres meterte en una reunión, pídelo, que es que... Pero al final tienes que levantar la mano porque sobre todo en agencia o un poco más genérico, pero el día es frenético, entonces tú ya no te estás dando cuenta del pequeño o la pequeña que tienes a tu lado. Y cuando lo pides dices, pues sí, es verdad, ¿no? Pero levanta la mano, preocúpate, sea agudo, aguda. Y que no tengan miedo de equivocarse. O sea, yo siempre digo, hay veces en según qué ámbitos que es mejor pedir perdón que pedir permiso. O sea, hazlo. Es que eso al final se va a notar. Y si preguntas que te equivocas, no pasa nada. Entre todos ya lo solucionaremos. Pero vale más que te hagas notar por eso que porque estés ahí de, bueno, pues a ver qué me mandan, a ver... No, hay actitud. Es que actitud y proactivo, o sea, no hay más. Sí. Hablando como de esas habilidades que se buscan, ¿no? Eso es. Para mí, la proactividad y las habilidades de comunicación son fundamentales porque, o sea, si algo no sabes de marketing ya lo aprenderás, pero es que esas cosas que son como muy intrínsecas y que si se desarrollan necesitan como mucho tiempo, es que a veces se echan en falta porque te ayudan a todo, a defender tu trabajo, a una reunión. Antes hablábamos, ¿no?, de que en la universidad a lo mejor tenías que exponer un trabajo, 2, pero que es que luego en el trabajo haces exposiciones y presentaciones y reuniones muchos meses. Todos los días, varias al día. Yo aún recuerdo mi primera presentación en la universidad. Lloré lo más grande, estaba nerviosísima y con el papelito en la mano. Y ahora es que ni me leo las presentaciones, yo ya... Pero sí, es súper importante ser proactivo, tener ganas. Y que es que al final hemos pasado todos por ahí. Entonces, que te equivoques o que hay algo que no sepas, ya se entiende. Entonces, se agradece casi más oye, ¿cómo hago esto para no tener que volver otra vez luego a repetirlo que cualquier otra cosa? Entonces... Todo el mundo se equivoca. Exacto. Nosotras nos seguimos equivocando. Efectivamente. Y aprendemos del error o no, porque también tropezamos siempre con la misma piedra. Exacto. ¿Qué diríais? ¿Qué es lo que en todo este camino que estáis describiendo, qué es lo que más habéis ganado vosotras en vuestra manera de ser profesionales? Yo confianza. Pero 100%, o sea, al principio, o sea, yo he hecho la mirada atrás y pues lo que decíamos antes en la universidad, te tocaba exponer tal, yo me decía súper pequeñita, yo decía, delante de tanta gente no puedo. Y al final ese trabajo, pues como estás todo el rato con gente, necesitas esas habilidades comunicativas, relacionarte, al final vas soltando. Antes lo hablábamos, yo durante también todo el paso profesional he dado formaciones en varios centros de formación y, ostras, yo pienso en el primer día que me tuve que enfrentar a una clase y yo iba súper tranquila. Y yo decía, ¿por qué? Claro, al final todo el recorrido profesional y... O sea, el forzarte, o sea, no quedarte tampoco en tu zona de confort, ha hecho que al final a lo largo pues tenga esa confianza y que me permitía que pues dar una charla o dar una formación y decir, jolín, pues aquí estoy yo, que al final también me lo he ganado. Entonces yo creo que lo resumiría en confianza, totalmente. La gestión del estrés y la ansiedad, porque la ansiedad es un nuevo muñeco, ilustración que ha surgido en nuestras vidas. Pero sí, o sea, saber controlar momentos de súper estrés, saber dejar las cosas a un lado cuando las tienes que dejar, centrarte en ti misma, pues eso al final me lo ha dado el trabajo, la ansiedad, pero también me la ha sabido controlar. Creo que es un poco lo que decía Miriam antes de irse conociendo, ¿no? De ir creciendo también en ese sentido, no solo profesionalmente, sino también personalmente, ¿no? No sé si también tenéis esa idea que habéis ganado personalmente. Muchísimo, muchísimo. Yo antes necesitaba tenerlo todo súper controlado, o sea, que no pasase un imprevisto
Y una de las habilidades, o sea, yo lo que más ha sido ser capaz de enfrentarme a cualquier situación que se me ponga enfrente. O sea, tú lo preparas, lo organizas, tal, pero es que luego la vida tiene sus planes. Entonces, saber enfrentarte a eso y tener la capacidad de girar, de adaptarte, todo eso también para mí ha sido fundamental. O sea, yo es que de hecho diría que la habilidad que he desarrollado es a saber vivir con incertidumbre, que no se puede tener todo bajo control, que puedes tener cualquier imprevisto que muchas veces no depende de ti, pero hay que ser reactivo y saber ponerse manos a la obra en cualquier momento y ante cualquier situación. O sea... Creo que una cosa importante también de esto es que te vas dando cuenta con el tiempo lo mucho que has ido aprendiendo. Que a veces no te das cuenta. Yo fui profesor antes de ser bibliotecario y me decía una compañera, dice, ser profesor no es un trabajo, es un oficio, ¿no? Que se va haciendo día a día, ¿no? Y la verdad es que cuando te parabas, cuando pasaba a lo mejor un tiempo que no dabas clase y retomabas, decías, pues sí, me noto más suelto, me noto tal, no sé, no sé, lo que decías de las presentaciones, por ejemplo. Sí. Dar una clase es hacer una presentación diaria, varias veces al día, además. Y claro, yo me contaban los alumnos, es que la presentación que tengo, no sé qué, y era como, suéltate, ¿no? No va a salir claro. Perfecta, pero a medida que vas haciendo, te das cuenta de que llega un momento en el que sí, evidentemente, estás nervioso, quieres que todo salga bien, pero va a salir, ¿no? Tú mismo vas a notar que tienes una mayor habilidad para hacer eso. Yo creo que eso también, sí. El no desesperar y el ir viendo como poco a poco. La constancia y el trabajo del día a día. Todo se va ganando, creo que es importante. La habilidad de hacer TFGs todas las semanas, planes de comunicación. Sí. Pim, pam, pim. Pues mira, os queríamos proponer dos preguntas para acabar. Y una tiene que ver con esto y tiene que ver también con lo que había dicho Miriam de eso de venderse, ¿no? Y lo que habéis comentado también de las autocandidaturas. Si vuestro cliente fuerais vosotras mismas, ¿qué característica vuestra de vuestro trabajo personal potenciaríais? Es decir, ¿qué manera utilizaríais para venderos? Pues mira, yo te diría precisamente lo que te comentaba antes, esta reactividad de ser resolutiva ante lo que se presente, creo que es una clave que no cualquier persona sabe asumir, que es un trabajo que se hace a lo largo del tiempo y yo creo que es una de las cosas que te decía que he aprendido y que estoy orgullosa de lo que he conseguido. Yo igual, o sea, yo también me reforzaría la parte de ser resolutiva porque al final es verdad que este trabajo, o sea, hace mucho también la personalidad y el cómo seas, pero este trabajo al final te lleva a que tengas que ser así y el multitasking. O sea, yo aquí da igual lo que estés haciendo, gestionando un proyecto, gestionando personas, gestionando lo que quieras, que en tiempo récord. Yo eso es verdad que lo veo en mi día a día y digo, para porque no puedes hacer tantas cosas a la vez y en tan poco tiempo, pero luego a la vez lo agradeces y dices, jolín, pues eso también te da ciertas facilidades en tu día a día. Entonces, bueno, esas dos cosas yo creo que es algo que sí que sería algo a potenciar de mí misma. Mi reto sigue siendo intentar explicarle a mis abuelos a qué me dedico. Sí. Realmente. Me sumo. Incluso a mis amigos, ¿no? Lucha perdida. Lucha perdida, porque ahora que ha salido la serie de Emily en París, la gente me dice, pero es que realmente tú eres como Emily. Y dice, pero es que no, solo vemos el resultado final, ¿no? La foto que cuelgas de lo bonito, pero no vemos las cosas que hay detrás. Entonces yo creo que una forma muy chula de intentar trabajar mi marca personal sería como intentar hacer vlogs de mi vida y de contar todo lo que hago en ese día, ¿no? De que mi día empieza paseando a mi perro, pero termina en un montaje nocturno o en un fiestón, ¿sabes? Que he organizado yo. Y al final la gente, yo creo que le gustaría verlo. Y lo agradecería, porque diría, ¿dónde está Andrea ahora? O ¿dónde está mi hija? Me diría mi madre. Para mí, que además es una de las cosas que más me gustan de mi trabajo y lo que hago ahora, es que siento que cambio vidas con lo que hago. Porque al final las alumnas que vienen a nosotras están en un proceso, ¿no?, de conseguir su plaza y hay muchísimo sufrimiento detrás, muchas dudas, mucha falta de confianza y gracias a todo el trabajo que hago, bueno, que hacemos, ¿no?, dentro de la empresa, ves ese resultado de decir, o sea, te enfrentas de otra manera totalmente diferente a este reto, que en este caso es la oposición, pero que vale para todo y que todas nos dicen, no, es que esto que he aprendido es para
la oposición y para la vida, ¿no? Y pues esa parte de la mentalidad también para mí fundamental. Y la última pregunta que tenemos, así por cosas de la vida, nos interesa lo que puede hacer una biblioteca para llegar a más gente. ¿Qué consejos le daríais a una biblioteca como la nuestra o a un podcast como este para potenciarse? Para que la gente acuda a la biblioteca, para que se entere de todo lo que hacemos en ella. ¿Qué consejos le daríais a algo como una biblioteca? Bueno, yo el tema del podcast lo veo bastante interesante porque creo que de alguna forma como que acercas a las personas que están estudiando a la vida real y que al final en la carrera tú estás estudiando toda esa parte, digamos, teórica que tienes que sentar bases, o sea, nos guste más, nos guste menos, hay que hacerlo. Y esa parte ya más práctica y más de vida real, es verdad que hasta que no sales y no te enfrentas, no lo ves. Y con este formato, de alguna manera, a través de los invitados y a través de las invitadas, pues como que vas acercando un poco más al alumno, ¿no? A esa vida real y a que sea consciente de lo que le viene después. Entonces, el seguir potenciando el podcast con diferentes tipos de invitados, ya sean alumnos, empresas, un poco un mix, creo que es una buena forma de empezar. Implantar otro tipo de activaciones, pues por ejemplo el podcast es una, pero campañas con pósters, con frases chulas, exposiciones originales, mobiliario chulo en la biblioteca, sería muy guay, o incluso ya no solamente la zona de que no solamente se estudie, ¿no? Pues que puedas incentivar espacios donde poder hacer otras cosas y sobre todo espacios adaptados a nivel de diseño al público al que se refiere. Me alegra ver que muchas cosas estamos en ello. Va por buen camino. Bueno, pues muchísimas gracias. Si quieres decir alguna cosa más, algo que... Yo, por ejemplo, con esto que hablábamos, por ejemplo, este podcast, ¿no?, que estamos grabando, se podría grabar en vídeo también. Y de ahí se pueden sacar clips pues, para redes sociales, para Instagram, para TikTok. Sí. Y es o sea, tú ya estás haciendo el trabajo de grabarlo, ¿no? Pues poder sacar también ese otro tipo de contenido que hoy en día se lleva muchísimo. Y al final lo adaptas al público objetivo, o sea, al final cierra el círculo. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. Yo sí que quería decir una cosa más. Añádela. Y bueno, supongo que Pilar lo compartirá conmigo, que yo me siento orgullosa de haber aportado un poquito a vuestra formación y orgullosa de ver cómo vais creciendo y encontrando vuestro lugar y cómo vamos aprendiendo con todo lo que hacéis. Yo creo que es lo mejor de nuestra profesión, ¿verdad? Más contentas, ¿no? Súper satisfechas. Ahora, si tuviéramos que dar una definición nuestra, ¿no? Unas profes súper satisfechas y encantadas de ver lo alto que estáis y lo maravillosas que sois, además. Gracias. Gracias a vosotras. Porque estamos aquí gracias a vosotras. O sea que... Sí, al ver también pues vuestra pasión cuando enseñabais, ¿no? Que yo recuerdo que, o sea, que es que nosotras nos acordamos de vosotras por eso mismo. Porque sabemos que estabais ahí pico y pala y 1000 horas y enseñándonos todo lo que podíais y eso es lo que nos ayuda a nosotras también. Y vuestro esfuerzo ha merecido mucho la pena. Pues nada, muchísimas gracias por el interés que habéis tenido en participar en el podcast, que imaginamos que cuadraros a todas vuestras agendas, que nos habéis contado que están bien llenas. Es complicado. Gracias por abriros y contarnos vuestra experiencia. Y nada, esperamos que las cosas os vayan igual de bien o mejor que os van hasta ahora. Y a Teresa y a Pilar también, pues por su ayuda a organizar el podcast, por el interés que han tenido en él y también por participar en el coloquio. Y a vosotros por organizarnos. Eso. Y que sigáis organizando. Pues esperemos que sí. De este tipo. Aquí termina este episodio de Primera Planta. Buenos días, buenas noches y buena suerte.